¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Ya han pasado casi 2 años desde el estreno de la película de My Little Pony Nueva Generación, la encargada de reintroducirnos a este reino mágico de Equestria a través de nuevos personajes. Siendo uno de los datos más curiosos que nos ha dejado esta cinta es toda la colección de objetos que hacía referencia a la cuarta generación y que terminaron en cascos de Argyle. Es por eso que en esta ocasión vamos a echar un vistazo a todos los objetos que Argyle ha poseído o investigado y les refrescaremos la memoria con respecto a su historia y relevancia. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con uno de los primeros objetos que llegamos a ver y que seguro puede pasar desapercibido, y es que durante la primera toma de la vasta colección de Argyle vemos una pluma que parece ser una de las muchas que poseía Twilight perteneciente a sus alas de alicornio. Esto quiere decir que Argyle ha llegado a estar en localidades donde la propia Twilight ha estado y donde haya dejado estas plumas, como bien puede ser el castillo de Canterlot, que sabemos que los Mindfan ya han encontrado, o incluso el castillo de la armonía, que muy seguramente aún anda por ahí, ya que si algo tan pequeño como la casa de Fluttershy puede sobrevivir al paso del tiempo, ese lugar definitivamente puede. Lo que es seguro es que con esto Argyle llegó a garantizar la existencia de Twilight y que ésta aún puede andar por ahí, aunque aún existe la duda de cómo podría haber obtenido la pluma y si esta no se le cayó naturalmente, pero bien podría ser una de las tantas plumas que usaba para escribir. Y ahora seguimos con algo que seguro sí notaron a simple vista, y es el mapa de Equestria, donde marca la ubicación de Canterlot, Ponyville, Cloudsdale y el bosque Everfree, el cual es el clásico mapa que ya conocemos y que difiere mucho del mapa actual, el cual marca Bahía Yogomar, Altos de Zephyro, Bridalwood y el castillo de Opaline. Cosa que deja la incógnita de qué tanto la Equestria que conocemos se ha perdido, porque evidentemente mucho de lo que hemos llegado a ver ha sido olvidado por el tiempo, como ya vimos con Canterlot, que pasó de ser la capital del reino a una completa leyenda de la cual muchos duden o hasta quizás no sepan de su existencia. Pues todo lo que sabemos respecto a eso es que a medida que el tiempo avanzó, las tres razas se separaron y decidieron crear sus respectivas aldeas, dejando estos lugares en el olvido, pero definitivamente estos siguen ahí, como ya vimos con Canterlot y técnicamente también Ponyville. Así que quizás sea solo cuestión de tiempo para que nuestros Mindfind se den en la búsqueda de esos lugares gracias al Yegua Stream, y quizás hasta encontrar otros poblados de ponis los cuales tengan estilos de vida y costumbres completamente diferentes a los que hemos visto. Ahora seguimos con nada más que unas máscaras un tanto peculiares, siendo unas estilo tiki, las cuales son idénticas a las que tiene Zecora en su casa, las que ya hemos visto a lo largo de la serie de la G4. No hay mucho que podamos decir respecto a estas, pero el que se encuentren aquí nos confirman que Argyle ha logrado llegar hasta el bosque Everfree, encontrándose con el antiguo lugar de la cebra que rima y haya recogido esas máscaras y quién sabe, tal vez algunas pociones y hechizos de la misma. Entre las cosas que quizás menos llaman la atención, pero igual puede que sean importantes, están todos esos compilados de pergaminos y otros libros que hay por todo el antiguo faro, los cuales muy seguramente pudieron pertenecer a Twilight o Sunburst. Recordemos que ellos desde siempre han tenido la fascinación de coleccionar estos objetos dado a conocimientos y secretos que poseen, y puede ser que sea una fuente de información bastante oportuna para los momentos de mayor densidad de los Mindfind, pues en ilustraciones de estos ya llegamos a ver el árbol de la armonía, el cofre de la armonía, la piedra de la memoria y hasta la Cutie Mark de Trixie, así que en estos puede que estén las lecciones de la amistad de Twilight y las otras Main Six, la historia de los pilares y cómo estos fueron liberados, el diario con el que Twilight y Sunset hablaban, la historia de Nightmare e incluso varios hechizos y pociones que nuestros protagonistas puedan darle uso. De hecho, es muy posible que Sunny ya haya estudiado varios de estos pergaminos, ya que ella conocía muy bien la historia de Discord cuando se encontró con este, mencionando nombres y hechos muy detallados, además de haber utilizado un disfraz de Nightmare Moon como ya vimos en Cuenta tu Historia, indicando que claramente conoce la historia de Equestria.
Un objeto que sí se hizo de notar fue un retrato del mismísimo Starsuit el Barbado, una de las figuras históricas más importantes de Equestria y que fue uno de los mayores ídolos de Twilight, solo que en el actual Equestria por temas de unión de razas fue enterrado en el olvido, pero no para Argyle, quien tiene ese cuadro demostrando que la historia real de Equestria le importa. Algo que no podemos decir de los demás ponis en ese momento, quienes no solo eran adoctrinados con ideas sobre las otras razas, sino que hasta era enseñado como clases de historia, como lo llegó a mencionar Hitch, ignorando todos los aportes y conocimientos que llegó a dar Starsuit en su momento. Aunque bueno, Starsuit también tenía la costumbre de alterar la historia a su favor, así que supongo que es una justicia poética. Ahora vamos con algo aún más curioso, siendo esta la huella de lo que parece ser un bebé dragón fosilizada, la cual muy seguramente pertenezca a nuestro querido Spike. Aunque por su tamaño es bastante obvio que debió ser de cuando Spike era el bebé dragón que todos conocemos y no del fornido dragón que llegamos a ver en el último problema. Aunque no hay que descartar que pueda ser de otro bebé dragón más reciente, ya que recordemos que en los tiempos del último problema ya era bastante común encontrar otras razas con las cuales Equestria ya tenía relaciones. Notando que además de explorador, Argyle le sabía algo de panteología, sacando esta huella posiblemente de algún territorio de Ponyville o alguna otra parte, para así tener evidencia de que Equestria también era hogar de muchas otras criaturas además de los ponis, tales como los dragones, los cuales pese a su completa ausencia en la actualidad sabemos que aún existen y se encuentran por ahí, siendo Sparky la prueba de ello. Y hablando de dragones, ahora toca hablar de la armadura de la princesa Ember, o bueno, las sombreras perteneciente a la armadura que Ember usó en su primera aparición durante el reto del Dragon Lord, así como en los cómics oficiales. A diferencia de todo lo demás, este objeto no es tan simple vista, ya que se encuentra muy escondido en otra habitación donde apenas se alcanza a ver su presencia. Pero gracias a los modelos libres del lugar que se liberaron poco después de la película, podemos apreciarlos con mucho más detalle, indicando que Argyle no solo fue hasta los confines conocidos de Equestria, sino que también fue capaz de encontrar las tierras dragones, suponiendo que la armadura estuviese ahí, porque el hecho de que Ember haya tenido que usar la armadura ya nos puede estar dando un muy mal presagio. Como una curiosidad más, en los bocetos sobre el lugar originalmente también se iba a incluir el casco de Ember, volviéndolo así una referencia aún más clara, pero al final este se eliminó, cosa que si bien podría dar pie a varias teorías, lo más seguro es que haya sido por cuestiones de modelaje y render, además de que el que no se haya visto no quiere decir que no lo tenga. Y continuando con las cosas de dragón, tenemos algo todavía más de Ember, siendo esto su centro de Dragon Lord, que se ganó a manos de Spike en el reto de fuego, y como todos saben determina quién será el señor de los dragones, el cual gobernará a todo su reino. El hecho de que Argyle haya poseído el cetro es particularmente alarmante, y más si este está acompañado de la armadura de su portadora, ya que esto quiere decir que tuvo que haber algún tipo de batalla en la que Ember pudiera haber perdido sus objetos y hasta su vida, además de perder el título de Señor Dragón, cosa que muy seguramente haya dejado un vacío de poder entre los dragones que dudo mucho que se resuelva pacíficamente. Y además explicaría por qué por parte de los dragones se alejaron de Equestria, que bien podría ser el lugar responsable del deceso de su actual gobernante, ya que esto no es algo que se ha aclarado, pero muy seguramente el conflicto que causó Opaline y que dividió a las razas haya sido a escala mundial y que también haya afectado a otras especies aliadas de los ponis. Aunque algo bastante curioso a resaltar es que se puede apreciar que el cetro no posee su cristal, el cual es el que verdaderamente porta el poder del Dragon Lord, lo que podría hasta decirnos que aún hay un sucesor para este puesto allá afuera, o en el peor de los casos que este fue destruido,
ya que también puede verse que el cetro posee algún tipo de cinta, que seguramente sea porque este se rompió, pero da la casualidad que también en los bocetos originales el cetro sí va a tener el cristal y estar en una pieza, así que nunca se sabe. Por lo que si llegamos a ver a nuestros Mindfind ir a las tierras dragones, podríamos encontrar a un nuevo gobernante que sea el actual señor dragón o un nuevo tipo de soberano en reemplazo de este. Además de que podríamos ver unas tierras más salvajes o en caso contrario más avanzadas y civilizadas, dependiendo de cómo los dragones hayan tomado el paso de tiempo. Pero lo que sí es seguro es que estos tendrán una actitud muy anti-ponis, dado la historia que han tenido con ellos, donde primero son tratados como amigos para después ser odiados hasta el punto de acabar con su líder, pero aún es muy pronto para pensar en ello. Y por si eso fuera poco, también sabemos que está el clásico espejo hacia el mundo de Equestria Girls que sabemos que Twilight llegó a tener en su castillo desde la segunda película, confirmándonos indirectamente así que Argyle tuvo que estar en Ponyville y en el castillo de la amistad para así encontrarlo, aunque el cómo pudo traerlo hasta acá ya es un misterio. Si bien no sabemos si Sunny aún cuenta con él, el simple hecho de tenerlo ya levanta la posibilidad de que veamos nuevamente el mundo de Equestria Girls, esta vez desde la perspectiva de los Mindfind. Y dado que el tiempo avanza diferente ahí, podríamos llegar a ver a viejas caras conocidas como lo podría ser Sunset Shimmer, ya como toda una señora de la tercera edad o al menos un descendiente más cercano suyo. Es más, con esto se mantiene la puerta abierta para que tengamos una nueva generación de Equestria Girls ahora llevada por las versiones humanas de los Mindfind y algún otro personaje agregado que cumpla el rol de Sunset, para así llevar sus propias aventuras y quizás hasta cerrar los cabos sueltos que la serie pasada dejó, como lo fue la magia filtrada, la cual aún tenía mucho por ofrecer. Pero todo esto depende enteramente de que los escritores recuerden que el espejo estaba ahí y se les permita usarlo, cosa que por ahora veo muy difícil. Ahora pasamos a uno de los objetos más llamativos y que despertó la curiosidad de muchos por la importancia de este, siendo no más que el cencerro de Grogar, un objeto perteneciente al mismo villano que ha tenido apariciones desde la G1, el cual le permite tanto absorber la magia como dárselo a quienes deseen, el cual sería tomado por Chrysalis, T-Rex y Cozy Glow bajo las órdenes de un falso Grogar que no era otro más que Discord, y luego de ser derrotados el cencerro dejó de funcionar y pasaría a estar en cascos desconocidos hasta que Argyle lo encontrase. Esto gracias a las ya mencionadas posibles expediciones que tuvo a lugares como Canterlot o Ponyville, en donde encontró otros objetos que ya mencionamos, y que realmente sería muy irresponsable de parte de Sony de deshacerse de este fácilmente, ya que siendo alguien que claramente sabe la historia de Equestria, debería conocer el cencerro y su función. Aunque, a diferencia de otros objetos, este sí puede llegar a tener un rol más importante en la trama, ya que creo como una total especulación precavida que puede llegar a ser algo del interés de Opaline si es que se entera que está en el faro, ya que sabiendo que ella busca la magia de otros, el cencerro es la forma perfecta para poder obtenerla. Claro, esto suponiendo que aún funcione. Es más, hasta es posible que fue con esto que Opaline lograse transformarse en alicornio de la misma forma que lo hizo Cozy Glow, ya que hasta ahora no ha habido alguna prueba de que ésta tuviera la personalidad y mentalidad necesaria para ser estudiante de Twilight, ya que lo que hemos sabido de ella es que siempre ha tenido un sentido de superioridad y desprecio por otras razas, así que no es muy descabellado pensarlo. Pero al igual que el espejo y prácticamente todo lo demás, dependerá de si los escritores van a aprovechar su existencia o si de plano van a olvidar que estuvo ahí. Porque seamos honestos, banda, después de esa escena no se han vuelto a ver en la serie o en algún corto. Pero lo que sí apareció en Cuenta tu Historia es la curiosa manta familiar que Argyle le dejó a Sony y cuyas otras partes terminaron en Altos de Zéfiro y Bridalwood,
siendo encontradas por los Mindfind, que al juntarlas se forma una especie de manta tipo vitral, haciendo referencia a los distintos vitrales del castillo de Celestia, la cual funge como una especie de manta profética donde se nos anuncia que Sunny se convertirá en alicornio y se unirá con ponis de distintas razas para así traer la magia de vuelta. A eso hay que sumarle una grabación del propio Argyle en donde él asegura que la magia va a regresar y que Sunny será la responsable de eso, indicando que él ya sabía que la magia se había ido, algo que ningún otro pony terrestre sabía, ni siquiera la propia Sunny, y que esta sería la que la traería de vuelta. Volviendo todo esto en una historia de la elegida prácticamente, profetizando una nueva era de unidad y magia para Equestria tras que ésta se dividiera y perdiera todo lo que había construido. Además de eso, recordemos que ese trozo, en palabras de Argyle, perteneció a su familia por generaciones, indicando que su legado familiar ha estado predestinado a concebir a esa elegida desde hace posiblemente siglos, cosa que va de la mano con la joya de la colección. Y por último tenemos la pieza clave de todo este botín, y es nada más que el cristal de la unidad de los ponis terrestres, el cual Argyle ocultó en la lámpara de Sunny, y pese a que jamás se nos aclaró, es muy posible que este supiera perfectamente lo que era y el valor que tenía, ya que probablemente no sea casualidad que esto lo tuviera junto a un pedazo de la manta de la unidad, el cual ilustraba el regreso de la magia y la transformación de Sunny en alicornio, cosa que fue posible precisamente por estos cristales, ya que tanto los cristales como la manta fueron separados y escondidos en las respectivas ciudades de cada una de las razas y puestos en lugares prácticamente cercanos, ya que Argyle poseía el cristal terrestre y un pedazo de la manta. El cristal Pegaso se hallaba en el castillo real, justo donde se ocultaba otro pedazo de la manta, y el cristal unicornio muy seguramente fue enterrado, al igual que el otro pedazo de la manta, hasta que fue encontrado por un pony cualquiera. Pero claro, todo eso es una especulación precavida. A lo que quiero llegar es que estos objetos, así como posiblemente muchas de las cosas que ya hemos mencionado, no hayan sido encontradas por Argyle, sino heredados por su familia, dado que estos ya habían sido anunciados como el linaje que le daría luz a prácticamente la anunciada nueva alicornio salvadora de Equestria, que traería unidad y magia a una nueva generación de ponis. Y sí, banda, sé que todo eso ya tiene pinta de ser algo místico y hasta religioso, pero es que así están las cosas. Además, no es que la franquicia esté exenta de jugar con cosas proféticas como lo llegó a hacer el Árbol de la Armonía. Así que esta es la cosa con respecto a la vasta colección de objetos de Argyle, siendo quizás lo más triste de todo el que posiblemente no los volvamos a ver o a saber de ellos, dado la destrucción del faro anterior y la ceguera de los escritores. Pero si ahora quieres saber todo lo que nos espera de My Little Pony para este 2023, o 7 momentos épicos de la princesa Luna que no son canon, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.